receive our offering, receive our praise, receive our honor, Lord. We ask you, Lord, that you would put this word, Lord, we put this word in your hands, Lord, knowing that your Spirit will speak to us, Lord. Open every heart, Lord, open every ear, Lord, to hear what your Spirit wants to say. Abre cada corazón, abre cada oído, Señor, para que puedan escuchar lo que tu Espíritu quiere hablar el día de hoy. Te damos gracias, Señor. Te honramos esta tarde. We glorify your name up high, Lord. We exalt your name up high, Lord, because you are worthy of the praise. Tú eres digno de alabanza, tú eres digno del honor, Señor. Aún en nuestro principio, Señor, exaltamos tu nombre en alto, Señor, sabiendo que tú traerás a las personas en tu tiempo, Señor. We just praise you and we glorify your name in high, Lord. In Jesus' name we pray, amen. Amen. You can take a seat. Pueden tomar asiento. Thank you. I'm sorry. We are so grateful for God for this opportunity. Estamos muy agradecidos con Dios por esta oportunidad. We welcome visitors. Y queremos darle la bienvenida a nuestros visitantes. The ones that have started with us. Las personas que han empezado con nosotros. Last week we couldn't join. La semana pasada no pudimos estar reunidos because of the storm. Por la tormenta. And they called us from this facility saying it's going to be closed. Y nos llamaron de la facilidad de aquí. But I'm really happy to see you. Pero estoy muy contento de verles. Amen. Yes. And I'm happy that we have our church from Mejia here as well. Y estoy muy contento que estamos aquí, uno de los jóvenes de nuestra iglesia de Mejia. They are like 2 hours and 15 minutes away. Son como 2 horas 15 minutos. And they joined us for the Sunday service. Y vinieron hoy para el domingo para estar con nosotros. Amen. So we've been speaking around John. Así que hemos estado hablando del libro de Juan. John was a disciple of Christ. Juan era un discípulo de Cristo. John was a follower of Christ. Era un seguidor de Cristo. He was with Jesus for 3 years. Él estuvo con Jesús por 3 años. He saw the miracles. Vio los milagros. He saw the signs. Las señales. He saw the wonders. Las maravillas. He saw and heard the teachings of Jesus. Y también enseñó las enseñanzas de Jesús. And John tells us that he writes this gospel. Y nos dice que escribe este evangelio. 21 chapters. 21 capítulos. John 20 verse 30 to 31. Juan 20 31. 30 y 31. It tells us why he writes the gospel. Nos dice por qué escribe este evangelio. He is guided by the Holy Spirit. Él es guiado por el Espíritu and he Santo. tells us that he writes this gospel so we may believe. Y nos dice que escribe este evangelio para que pudiéramos creer. In the words of Jesus. En las palabras de Jesús. Not just miracles, signs and No wonders. solamente milagros, señales y maravillas. But the words of Jesus. Pero también las palabras de Jesús. And that in order for us to believe. Para que nosotros creamos. And that when we believe that Jesus is the Son of God. Para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios. That he is God himself. Que él es Dios mismo. That we may find eternal life. Que podemos encontrar vida eterna a través de él. No solamente en esta vida. But in our eternal life. Pero también en nuestra vida eterna. So today we're going to read. Así que hoy vamos a leer. If you have your Bibles Si or tienes your app. tu Biblia o tu aplicación. We're going to go to John chapter 1. Vamos a ir a Juan capítulo 1. And I'm sorry my projector was not working Y today. discúlpeme, mi proyector hoy no me funcionó. But if not, you can hear it. Pero lo puedes escuchar. But in this section of the Bible, pero en esta sección de la Biblia, it's going to talk about John the Baptist. Va a hablar de Juan el Bautista. Not John who wrote this book. No Juan el que escribió el libro. But John that had a commission. Pero Juan el que tuvo la comisión. That had a message. Que tenía el mensaje. To prepare the kingdom of the Lord. Para preparar el reino de Dios. His purpose and his testimony. Su propósito y su testimonio. Is to demonstrate that Jesus is Lord. Es demostrar que Jesús es Dios. That he is the promise. Que él es la promesa. That would be fulfilled through our redemption. Que va a ser llena a través de su redención. So John chapter 1 verse 19. Así que Juan capítulo 1 verso 19. And we're going to read all the way to 28. Lo vamos a leer hasta el 28. It says in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Dice en nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. It says, now this was John's testimony. Ese es el testimonio de Juan. When the Jewish leaders in Jerusalem sent priests and Levites. Cuando los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas to ask him who he was, a preguntarle quién era, he did not fail to confess, no se negó a declararlo, but confessed freely, I am not the Messiah. sino que confesó con franqueza, yo no soy el Cristo. They asked him, then who are you? ¿Quién eres entonces? Le preguntaron. Are you Elijah? ¿Acaso eres Elías? He said, I am not. Dijo, no lo soy. Are you the prophet? ¿Eres el profeta? He answered, no. Él dijo, no. Finally they said, entonces, ¿quién eres? who are you? ¿Quién eres? Give us an answer to take back to those who sent us. Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. What do you say about
about yourself? ¿Qué dices de ti mismo? John replied in the words of Isaiah the prophet, Juan respondió con las palabras del profeta Isaías. I am the voice of one calling in the wilderness. Yo soy la voz de uno que grita en el desierto. Make straight the way of the Lord. Enderecen el camino para el Señor. Now the Pharisees who had been sent questioned him. Los que habían sido enviados eran los de los fariseos. Why then do you baptize if you're not the Messiah? Ellos preguntaron, pues si no eres el Cristo ni Elías ni el profeta, ¿por qué bautizas? I baptize with water, John replied. Juan respondió, yo bautizo con agua. But among you stands one who you do not know. Pero entre ustedes hay alguien a quien no conocen. He is the one who comes after me, Y que viene después de mí, the straps of whose sandals I am not worthy to untie. al cual yo no soy digno ni siquiera de desatarle la This all correa de las happened at sandalias. Bethany on the other side of the Jordan where John was baptized. Todo esto sucedió en Betania, al otro lado del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. And I want to explain this to you. Y quiero explicar esto. John the Baptist Juan el Bautista was a messenger of the Lord. era un mensajero de Dios. I want to give you a quick recap. Quiero darte un recapitulado. John's parents, Los padres de I Juan, shared this a couple weeks ago. y esto lo compartí hace unas semanas. John's parents was Zachariah and Elizabeth. Los padres de Juan eran Zacarías y Elizabeth. They were unable to have children. No podían tener hijos. And Zachariah was a priest in the temple of the Lord. Y Zacarías era un sacerdote del templo Not a de Dios. priest of what you see. No eran los sacerdotes que tú ves. No, he was a priest in the temple of the Lord. Él era el sacerdote del templo de And Dios. in that moment, Y en ese momento, he was casted out, él fue desechado, escogido, to be the priest in a service that was necessary. para ser el sacerdote del servicio que era And it necesario. says that the angel of the Lord appeared to Zechariah, Y dice que el ángel del Señor se le apareció a and he Zacarías. told Zechariah, I know that you can't have Y children, le dijo a Zacarías, yo sé que no puedes tener hijos, but you're going to have a son. pero vas a tener un hijo. And you're going to name him John, Y lo vas a llamar Juan. and he will be the forerunner Y él sería el que va hacia adelante for the Lord. para el Señor. His purpose was Su propósito era to make people prepared for the Lord. tener a la gente lista para Dios. In Luke 1:7. En Lucas 1:7. But due to the customs of the Jewish Pero nation, a causa de las costumbres de los I judíos, need you to understand John Baptist right now. quiero que entiendas a Juan el Bautista ahorita. He was not biblically, No era bíblicamente, he was not following an order. no estaba siguiendo un orden. It tells us that every household from the house of Aaron Decía que cada casa de la casa de Eri, and Aarón, was supposed to follow the priesthood. tenía que seguir los pasos de los sacerdotes. John the Baptist Juan el Bautista was different. era It diferente. says that John the Baptist Decía que Juan el Bautista went to the wilderness. fue hacia el desierto. He was crying out. Él estaba llorando. He had a purpose. Tenía un propósito Different. diferente. And his purpose was Y su propósito era to prepare the people for the Lord. preparar a la gente para Dios. So when this section starts, Cuando esta sección comienza, it tells us that the Jewish leaders nos dice que los líderes judíos went to go send priests, nos fueron a ver al sacerdote, went to go send priests, fueron a mandar a los went sacerdotes, to go send Levites mandaron levitas to question, para preguntarles, to ask what John was doing. qué es lo que Juan estaba And it's haciendo. so important Y es muy importante because the messenger porque el mensajero was just the messenger. solamente era un mensajero, He was not the message. no era el mensaje. The message was El mensaje era Jesus. Jesús. Amen? Amén. Amen? Amén. So it tells us Así que nos dice that when the Jewish men came to him, que cuando el hombre judío vino he hacia él, automatically confessed, él automáticamente confesó, I'm not the Messiah. yo no soy el Mesías, I'm not the one that you're looking yo for. no soy el que tú estás I'm buscando, not your yo salvation. no soy tu And we salvación. got to Y understand tenemos que that entender your neighbor, que tu the vecino, person that's behind you, la persona que está detrás or de the ti, person that's in front o la of you, persona que está enfrente de is not ti, your Savior. no es tu Salvador. Your Savior Tu Salvador is es Jesus. Jesús. He is the one that can redeem you. Es el que te puede He's redimir, the one that can rescue es you. el que te puede rescatar, He's your Savior Él es tu Salvador and your all. y es tu todo. Amen? Amén. And there's nothing more Y satisfying no hay nada más satisfactorio than to do the will of God. de hacer la obediencia de Dios, ser obediente a Dios. I want to break this down to you. Quiero quebrar esto para ti. We all have a purpose. Todos tenemos un propósito. Say, I have a purpose. Sí, yo tengo un propósito. I have a purpose. Yo tengo un propósito. And your purpose
Y tu propósito is not to be depressed, es no estar depresivo, is not to be in anxiety, no estar en ansiedad, is not to be in the world. no estar en el mundo. Your purpose Tu propósito is to do the will es hacer la voluntad that God marked you for. que Dios te marcó. Everyone has a purpose. Cada uno tiene un propósito. Some will be a pastor, Algunos van a ser other pastores, evangelists, otros evangelistas, others serving, otros van a servir, others greeting, otros van a saludar, others with the kids, otros van a estar con los niños, others in worship. otros van a estar en But you alabanza. all have a purpose Pero todos tenemos un propósito that God has marked you with. que Dios te ha marcado. And in order for you to understand your Y para que purpose, tú puedas entender tu propósito, you have to have a relationship with God. tienes que tener una relación con He will Dios. teach you. Él te va a enseñar, He will guide Él you. te va a guiar, He will help you. Él te va a ayudar. Nothing is impossible for Nada God. es imposible para Dios. Amen. Amén. So in verse number 21, Así que en el versículo 21 they ask him, le pregunta, "Who are you then? ¿quién eres Are entonces? you Elijah?" ¿Eres acaso Elías? Elijah was a prophet in the times of the Old Testament. Elías era un profeta en el tiempo, en el Viejo Testamento. First Kings, Second Kings. Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Elijah was there. Elías estaba He ahí. was a bold man. Era un hombre atrevido. He was a bold man. Era un hombre atrevido. He called out fire from heaven, Él bajó fuego fuego del del cielo. cielo, He did signs, hizo maravillas, He did señales, wonders. hizo maravillas, but his purpose pero su propósito was to bring the people era traer a las personas back to the kingdom of God, de regreso a For los them pies to de repent. Dios, para que ellos se for them to arrepintieran, recognize the para que Lord. ellos reconocieran So a when Dios. John the Baptist is asked Así que cuando Juan el Bautista pregunta if he's Elijah, si él es Elías, he tells them, "No, I'm not él Elijah." les dice, no, yo no soy Elías, Even though he had the boldness. aunque él era atrevido. It says in Malachi 4:5 Dice en Malaquías 4:5 that God would raise up a prophet, God would raise up a spirit que like Dios iba a Elijah levantar a un espíritu como el de Elías, to turn the people back to God. que regresaría a las personas de regreso a Dios. Then they ask him, Y así que le preguntaban, "Are you a prophet?" ¿eres un profeta? He answered, Él "No." contestó, no, Because in Deuteronomium, sorry, I porque can't en say it, Deuteronomio 18 verse 15, 18:15 it tells us that God talked to Moses, decía que Dios le habló a Moisés and God tells Moses, "I'm going to raise up a prophet like you y le decía a Moisés, yo voy a levantar a un profeta como tú, that will listen to you." que va a escuchar. Moses had around 3 million to 5 million people around him, Moisés tenía más de 3 millones o 5 millones de personas and the alrededor de people él listened to y him. la gente lo escuchaba. So when they saw John the Así que cuando vieron a Juan Baptist el Bautista being heard, estar herido, a ser escuchado, they repented. se So they arrepintieron thought he was a prophet, porque pensaron que él era un profeta, but he answered no. pero su respuesta fue no. And in verse number 23, if you can go back again, Y en el verso 23, si John pueden regresar, 1:23. Juan It 1:23. says, John replied in the words of Isaiah the prophet, Juan respondió con las palabras del profeta Isaías. "I am the voice Yo soy la voz of one calling in the de wilderness." uno que grita en el desierto. He didn't exalt himself. Él no se exaltó él mismo. He didn't say, "I'm a big old person." No dijo, yo soy la gran persona. He was simple. Él fue simple. He was honest. Él fue honesto. He said, "I'm just a voice. Él dijo, yo solo soy una voz. I'm a messenger. Yo soy un I'm mensajero. not the message. Yo no soy el I'm mensaje. proclaiming the Yo message." estoy proclamando el And mensaje. that is what we are Y here es lo que today. estamos haciendo aquí hoy. We are just servants of God. Solo somos siervos de Dios. Just like you and like you, Así como tú, like us. como We're nosotros. just servants of God. Solo somos servidores de And Cristo. our cry is Y nuestro orar es that people would repent, que la gente se arrepiente. that people would come to the feet of Que la Jesus. gente venga a los pies de Jesús. We are a voice in this generation. Somos una voz para esta nueva This is generación. we're a voice for these times. Somos una voz para estos tiempos. Because time is running out. Porque el tiempo está corriendo. Jesus is going to come for his people. Jesús va a venir por su gente. And people have to Y repent. la gente se tiene que arrepentir. People have to come to the feet of La gente Christ. tiene que venir a los And pies de people have to Dios. understand that we need a Savior. Y la gente tiene que entender que necesitamos un Salvador. And it's not by our money. Que no es por nuestro It's dinero. not by our No es titles. por nuestros títulos. It's not by our No es sacrifices por that we get nuestros saved. sacrificios que hacemos. It's by his blood. Es por su It's sangre. by him. Amén. Amen. Es por él. So he tells them, "I'm just a voice calling out in the wilderness, make straight the way for the Lord." Yo soy la voz de uno que grita en el desierto, endereced
haciendo el camino He para was el a Señor. forerunner. Él era una persona que iba por delante. When you understand the kings, Cuando tú entiendes los reyes, before a king could go into a place, antes de que un rey fuera a un lugar, he had to send someone. tenía que mandar a alguien. The king wouldn't risk himself. Él no se iba a arriesgar. It's like right now. Es como ahorita. If the president wants to go to another state, Si un presidente quiere ir a otro estado, he's not just going to go. él nomás solo va a He's ir. going to send someone. Va a mandar a alguien He's primero. going to inspect. They're Van going a to inspect. inspeccionar, van a They're going to inspeccionar, check. van a checar, They're going to make sure everything's ready van a checar que todo esté for the listo president, para el presidente, for the king. para el rey. And that was John the Y Baptist. ese era Juan el He Bautista. was 6 months in between Jesus. Él era solamente 6 meses entre And he Jesús. went straight. Y él fue, He went first, él fue primero, proclaiming proclamando that the kingdom of God was at hand. que el reino de Dios estaba cerca. What was his purpose? ¿Cuál era su propósito? It's for people to make a decision, Es para que las personas hagan una decisión, to repent, que se arrepientan, to turn from their sins, que se devuelvan de sus pecados, to change their life. que cambien su vida. And look at this, Y mira esto, 24 verse 24. versículo 24. Now the Pharisees Ahora los who fariseos had been sent habían sido enviados, questioned him, preguntando, why then do you baptize? ¿por qué bautizas? For you to understand this, Para que tú entiendas esto, the Israelites los israelitas nor the Jewish o los judíos would get baptized. no se bautizaban. Nowhere in the history of the Bible. En ninguna de la historia de la Biblia ellos se The bautizaban. only ones that would get Los baptized únicos que se bautizaban was people outside of the Israel covenant, era la gente que estaba fuera de la promesa and that if they wanted to serve the God of Israel, y querían servir al Dios de Israel, they needed to baptize tenían que bautizarse in order for that to be a reflection para que eso fuera una reflexión that they wanted to serve the real God of que Israel. querían servir al verdadero Dios de So Israel. when John the Baptist is doing baptism, So, cuando Juan el Bautista está bautizando, they were shocked. estaban en shock. They didn't know what was happening. No sabían qué estaba pasando. But the reason why he baptized, Pero la razón por la que él bautizó it was a sign era una señal that they had repented from their heart, de que se habían arrepentido that desde they su would corazón, turn from their sins, que se iban a arrepentir de sus pecados, that they would have a new life. que iban a tener una vida nueva. And I'm so excited to share with Y you yo estoy muy emocionado de that compartirte throughout the weeks, que por estas semanas, en las próximas en las semanas, próximas semanas, the people that God is going to bring in this place, las personas que van a llegar a este lugar, we have a date for baptism, tenemos un día para April bautizo, 4th. abril 4. In 9 weeks, En 9 we semanas will do our first baptism, vamos a hacer nuestro primer where people bautizo, will be transformed, donde la gente va a ser where people will say, transformada, I'm leaving my old life, donde la gente va a decir, yo and dejo I'm mi going to vieja come to the vida new. y voy a venir a lo nuevo. Amen. Amén. So we're excited to Así share que that. estamos muy emocionados de compartirles. Y'all can give a round of applause. Ezekiel 36. Ezequiel If you want to 36. go to your Bible, Si quieres ir a tu Biblia, verse 24 to 26. versículo 24 To 28, sorry. al 28, It says in the Word of God, dice la palabra de Dios, for I will take you out of the nations, los sacaré de entre las naciones, I will gather you from all the countries and bring you back into your own land. los reuniré de todos los pueblos y los haré regresar a su propia I tierra. will sprinkle clean water on you, Los rociaré con agua pura and you will be clean. y quedarán And I purificados. will cleanse you from all your impurities and from all your Los idols. limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Listen, we don't baptize children, Escucha, nosotros no bautizamos niños, nor we sprinkle water on people. ni tampoco les rociamos We agua. believe in the full immerse of the Spirit. Creemos en el sumergimiento del Espíritu That del when agua. people get in the water Que cuando las personas entran al agua and they get out of the y water, salen del agua, it's a sign of a new covenant. es una señal A de new una nueva life. promesa, una nueva vida. And that is what Jesus does. Y eso es lo que Jesús He hace. takes away the impurities. Él quita por fuera todas las impurezas. He takes away the Él idols, remueve todos los the gods that we idolatrías, serve. los dioses que We servimos. can serve money. Podemos servirle al We can dinero, serve people. podemos servirle a la We can gente. serve different things. Servimos diferentes And God cosas. wants completely our Y Dios hearts. quiere completamente nuestros Verse corazones. 26. En el versículo
26. I will give you a new heart and put a new spirit in you. Les daré un nuevo corazón y derramaré un espíritu I will nuevo. remove from your heart of stone and give you a heart of flesh. Quitaré en su corazón de piedra que ahora tiene y les pondré un corazón de carne. And I will put my spirit in you Infundiré mi espíritu en ustedes and move you to follow my decrees and be careful to keep my laws. y haré que sigan mis estatutos y obedezcan mis leyes. Then you will live in the land I give your ancestors. Vivirán en la tierra que di a sus antepasados. You will be my people Ustedes serán mi pueblo and I will be your God. y yo seré su Dios. That is what Jesus is going to Es do. lo que Jesús va a hacer. That's what Jesus wants to do in our Es lo que lives. Jesús quiere hacer en He nuestras wants vidas. you to be his Él people, quiere que tú seas sus personas and he wants for you to recognize that he is your God. y quiere que tú lo reconoces como tu Dios. And there's something powerful in this next verse, in verse 24, Y hay algo muy poderoso en el Sorry. versículo 24, verse 26. versículo 26. John declares, I baptize with water, Juan declara, yo los bautizaré con agua, but among you stands one who you do not know. pero en medio de todos ustedes, que ustedes no saben, He is the one who comes after me. Verse number 27. No, first John 1, sorry. John 1, verse 27. He is the one who comes after me, y que viene después de mí, the straps of whose sandals I'm not worthy to untie. al cual yo no soy digno ni siquiera de I desatar want la you to cadena de understand los sandalias. his humbleness. Quiero que vean su humildad. John the Baptist was the messenger. Juan el Bautista era el mensajero. And for you to understand this verse, Para que ustedes entiendan este verso, only the slaves solo los esclavos could untie podían desatar the sandals of their master, las sandalias de sus maestros or the guest of the master. o los invitados de los maestros. And John says, Y Juan dice, I can't even compare myself to the no me slaves. puedo ni comparar a los esclavos. I'm under. Estoy más abajo. I'm just a servant for the Lord. Yo solamente soy un servidor de Dios. That is who we are. Eso es lo que somos. We're not great. No somos grandiosos. God is great. Dios es grandioso. We're not high. No somos tan altos. God is high. Él es exaltado. Amén. Amen? Amén. And it says in verse 28, Dice en el versículo 28. this all happened at Bethany on the other side of the Jordan where John was baptizing. Todo esto sucedió en Betania, en otro lado del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Bethany, this place Betania, este lugar, in the Jordan, en el Jordán, was a place where the people of Israel fue un lugar donde las personas de Israel had left Egypt, habían dejado Egipto, had gone to the wilderness. se fueron por el desierto, Moses dies, Moisés murió, Joshua is raised, Josué fue and levantado. before they go into the promised Y antes land, de que fueran a la tierra prometida, John takes them through the Jordan Juan los llevó por el Jordán in order to go into the promised land. para que pudieran ir a la tierra prometida. And today, Y hoy, God is asking us Dios nos está pidiendo is to make that same decision, es que hagamos esa misma is decisión. to leave Egypt, Es dejar Egipto, to leave where we're slave to sin, lo que nos está esclavizando al pecado, and to take us to the promised y land, que nos vayamos a la tierra the life that prometida, He has for la us. vida que Él tiene para nosotros. Amen. Amén. John 1, verse 29 to 34. Juan And this is 1, where I'm going to end. 29 a 34. Y aquí voy a terminar. It says, the next day John saw Jesus coming towards him and said, Al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, look, the Lamb of God who takes away the sin of the world. aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. This is the one De ese hablaba yo when I said a man who comes after me has surpassed me because he was before me. De ese hablaba yo cuando dije, después de mí viene un hombre que es superior a mí porque existía antes que yo. I myself did not know him, Yo ni siquiera lo conocía, but the reason I came baptizing with water was that he might be revealed to Israel. pero para que él se revelara al pueblo de Israel, viene bautizando con agua. When John the Baptist sees Jesus, Cuando Juan el Bautista vio a Jesús, he greets him él lo saluda with words con palabras that was declaring his destiny. que declaraban su destino. He
He didn't say, look at the master. Él no dice, miren al maestro, He said, look at the Lamb of God, miren al Cordero de Dios, the one that's going to remove the sins of the el world. que va a mover el pecado del mundo. He proclaimed him. Él lo proclamó, He declared him él lo declaró as the Jesus como el Jesús that was going to be our sacrifice que iba a ser nuestro sacrificio for our sins. por nuestros pecados. The Lamb El Cordero was a symbol for the people of Israel. era un símbolo para las personas de Israel. Before they left Egypt, Antes de que dejaran Egipto, they were asked to kill a lamb. les pedían que mataran a un cordero. And the blood of the lamb Y la sangre de ese was cordero placed on their doors. era puesta en las It puertas. says that the angel of the Lord passed by, Decían que el ángel del Señor caminaba and the ones that had the blood around their doors y las personas que tenían la sangre alrededor de sus puertas were the ones that were saved. eran las que estaban a salvo. But the ones that didn't, Pero las que no la tenían, their firstborn, su primer nacido either a child, era un hijo, or an un animal, niño o un animal, died that day. moría ese día. So when the people of Israel did Cuando sacrifices las personas de Israel hacían sacrificios and they used the lamb, y usaban el cordero, it was only for them to be washed, era para que ellos fueran lavados, for their sins to be forgiven. para que sus pecados fueran So when perdonados. John the Baptist says, look at the lamb, Así que cuando Juan el Bautista dijo, miren al cordero, he's telling us, look at the nos sacrifice. decía, miren al sacrificio, Look at the one that's going to redeem you. mira al que te va a redimir, Look at the one that's going to rescue you. mira al que te va a rescatar, Look at the one that's going to take away your sins. mira al que va a remover tus pecados. It says sin, Dice el pecado plural, en plural, meaning that he took all the guilt of humanity. significando que quitó toda la culpa de la humanidad. He collected all the sins Él available, colectó todos los pecados que all estaban the ones that ahí, existed, todos los que existían, and they were placed upon y los Jesus. pusieron sobre Jesús. I came to tell you Yo te vengo a decir that there's no sin que no hay pecado that God can't forgive. que Dios no pueda perdonar. Every single sin Cada pecado that you know or don't know que sabes o no sabes was placed upon Jesus. se le pusieron sobre Jesús, And it says of the world, del mundo. not just for the people of No Israel, nada más las personas de Israel, not just for the descendants of Adam, no sorry, solamente los descendientes de Adán, for every sin of humanity, pero cada pecado de la humanidad, of the whole world, de todo el mundo, from the beginning after Adam sinned, desde el principio cuando Adán pecó, all the way until now, así hasta hoy mismo, Jesus Jesús paid the price, pagó el precio and He did it y Él lo hizo to forgive our sins. para perdonar nuestros pecados. Amen. Amén. I want to end with this. Quiero terminar con esto. I'm going to give this to my wife, Voy a dar esto a mi esposa, but I want to explain this to you. pero quiero explicarte When esto. Adam sinned, Cuando Juan Jesús, No, Adán Jesús pecó, when Adam sinned, cuando Adán pecó, when Eve sinned, cuando Eva pecó, they were taken out of the place, the garden. los sacaron del jardín. They were placed, they said that they were going to work, Les dijeron que tenían que they trabajar, were going to struggle, que iban a batallar. and automatically when sin entered to the world, Y cuando el pecado entró al mundo, there was a legally binding contract. había un contrato con obligación legal. Legally. Era legalmente. And that legal contract Y ese contrato legal was a separation fue una separación between God entre Dios and humanity. y la humanidad. Before Adam and Eve sinned, Antes de que Adán y Eva pecaran, they walked with God. caminaban con Dios, They talked to God. hablaban con Dios. He walked through the midst of the day. Él caminaba con ellos durante el día, They saw His glory. vieron su gloria. But when they sinned, Pero cuando pecaron, there was a separation. hubo una separación. So there was a contract, Así que hubo un a contrato, binding contract. un contrato legal. And when God starts making laws for the people of Y Israel, cuando Dios hace las leyes para las it tells us that the personas, only way that the people of Israel could be forgiven decía que la única manera que podían ser perdonados was by the price of a lamb, era por el precio de un cordero, by the blood of the lamb. por la sangre del cordero. Day and night, Día y noche, night and day, noche y día, there were sacrifices. había If you sacrificios. sinned Si pecabas, and it was noticed upon your body, se notaba a través you had to de take ti. a lamb, Tenías que llevar un you had to take an cordero, animal, tenías que llevar un you had to put in animal, the sacrifice, tenías que poner el they had to put in sacrificio,
the altar. Lo tenías que poner en el And altar. that was the only Y way esa era la única manera that you could be forgiven. que podía ser perdonado. It was just temporary. Solamente era temporal. But when Jesus comes, Pero cuando Jesús viene, he breaks this contract. Él rompe este contrato. This contract that we had with sin. Ese contrato que teníamos con el pecado. This contract that we had a separation with God. Ese contrato que nos tenía separados de So when Dios. you repent, Cuando te arrepientes, when you recognize Jesus as cuando your Lord, reconoces a Jesús como tu and Dios His blood washes y you, tu sangre te lava, this contract ese contrato that the enemy has in his que hand, el enemigo tiene en su mano, guess what he does? adivina qué es lo que This is hace. what Jesus does. Eso es lo que Jesús He hace. breaks the contract. Rompe el contrato. He breaks the contract. Rompe el contrato. He breaks the contract. Rompe el contrato. He breaks the contract. Rompe. And you will never be Y nunca vas a ser separated from God anymore separado de Dios because you have the blood of Jesus porque tienes la sangre that de is Cristo. in your life, Está en tu vida. not just outside, No solamente por but in fuera, your heart, pero en tu in corazón, your en spirit, tu espíritu. and He makes you new. Y Él te hace nuevo. And the only thing that God asks Y is, la una cosa que Dios nos pide, like it says in Romans, así como dice en el libro de Romanos, is that you would confess, es que tú confieses, that you would understand que tú entiendas that we're all sinners, que todos somos that pecadores, you can't save yourself. que no te puedes salvar, You can't do 100 prayers to no save puedes yourself. hacer 100 oraciones para The salvarte. only one that can redeem you, La única manera que puedes ser the redimido, only one that can rescue el you único que te puede rescatar is Jesus. es Jesús. It's Jesus. Es Jesús. It's so simple. Es tan He simple. wants you to leave your life, Él quiere que dejes tu vida, your world, tu mundo, for you to follow Him, para que lo sigas, for you to make that decision. para que tú hagas esa decisión. That is all He desires. Es todo lo que Él desea. That is what John testified. Es lo que Juan The testificaba. Lamb El Cordero of God, de Dios, the Son of God, el Hijo de Dios, the one that comes and removes all of the el sins que of the viene world, y que remueve todos los pecados del is mundo. here. Está aquí. And He is here right now. Y Él está aquí este día. He's not dead. Él no está muerto. When He died Cuando Él murió and He was buried, y lo enterraron, He didn't stay there. Él no se quedó ahí. At the third day, Al tercer there día was an announcement. había un anuncio. Mary and the woman, María y la otra María Magdalena they went to the tomb fueron a la tumba trying to prepare His body. para preparar su cuerpo. And the angel said, "What are you looking Y el for? ángel les decía, ¿qué estás buscando? Why are you here? ¿Por qué estás Do aquí? you not remember what He said? ¿No te acuerdas lo que Él That dijo? He would rise up from the dead. Que Él iba a levantarse de He los is alive. muertos. Él está He's vivo. not Él dead. no está Go muerto. and tell your brothers and your Ve y sisters dile a tus hermanos y that hermanas the Redeemer que el has el resurrected, que redime ha that our resucitado, Savior que nuestro has Salvador ha resurrected, that the resucitado, one that can give you el life que te puede dar has vida resurrected, ha the resucitado, one that can forgive el que you te puede perdonar can forgive you and is te alive. puede perdonar y Él está vivo. He wants to redeem you. Él te quiere He redimir, wants to rescue you. Él quiere And rescatarte He wants to forgive y you. Él te quiere perdonar And He wants to give you new life. y Él te quiere dar vida nueva. Is it hard? ¿Es difícil? Yes, it's hard. Sí es difícil. Yes, we struggle. Sí But batallamos. with God, Pero con Dios, with Him, con Él, everything is todo possible. es posible. He can redeem you. Él te puede He redimir, can rescue you. Él te puede And rescatar. today Y hoy is the day of es salvation. el día de It's not salvación. a coincidence you're here. No es una coincidencia que estés aquí. It's because He brought you. Es porque Él te trajo. It's because He loves you. Es porque Él te ama. Because He wants to redeem you. Porque te quiere And He redimir. wants to make you Y Él te quiere hacer His. de Él.